Como pueden ver aquí, se encuentra la bomba aerostática S90, la cual está constituida por un servopistón que está aquí, el cual va a ser pilotado, ¿no?, el desplazamiento del plato basculante, porque este servopistón controla un plato basculante interno, que puede colocarse desde un ángulo cero a un ángulo positivo o negativo, ¿no?, para que bombee el aceite, eh, para que haga sentido de giro al motor hidráulico horario o antihorario. ¿Quién va a hacer el control? Va a ser un control electrónico. Como pueden ver aquí, esta servoválvula electrónica es controlada desde una computadora, ¿no? Muy bien, entonces esta servoválvula electrónica, que son dos solenoides, van a controlar el pilotaje de una válvula distribuidora, un pequeño spool distribuidor, el cual va a decidir a dónde se dirige el aceite, ¿no?, en qué extremo se dirige el aceite de un servopistón, que es este. O se dirige a este extremo o a este extremo, lo que va a provocar el angulamiento del plato basculante. Aquí encontramos las dos válvulas de alivio de alta presión, mi circuito de alta presión hasta 400 bares, y mi válvula de alivio de baja presión, mi circuito de carga, entre 25 a 30 bares. Aquí encontramos en detalle el circuito hidráulico, ¿no? Podemos ver aquí mis dos solenoides de mi servoválvula electrónica. Estas van a comandar, ¿no?, mediante el cierre de conductos de aceite, ya sea a la izquierda o a la derecha, provocará el aumento de presión en esta línea, lo que provoca el movimiento de este carrete, ¿no?, en forma proporcional, lo que provocará el pase de aceite, ¿no?, el pase de aceite hacia mi cilindro o mi servopistón, el cual angulará a mi plato basculante. Aquí vemos un sistema de variajes mecánicos que es como una retroalimentación. Cuando yo o cuando la bomba comience a angular a este servopistón, estas palancas van a hacer que mi spool, que se ha movido, que se ha pilotado, retorne a su posición inicial para que se vuelva a cerrar los conductos. Si no, quedarían permanentemente abiertos, ¿no?, y el aceite entraría y el plato basculante sería al máximo, ¿no? Entonces no queremos eso. Entonces queremos que, según la proporción que movamos este spool distribuidor, ingresa el aceite, se angule el ángulo requerido y luego se cierra automáticamente con este sistema de variajes. Muy bien. Aquí podemos ver más en detalle los dos solenoides, las palancas y el cierre que hay, ¿no?, en estos dos salidas de aceite, ¿no?, que están a la descarga. Entonces, cuando se taponea un extremo, ya sea el izquierdo o el derecho, se genera el aumento de presión en esta línea, lo que provoca el movimiento proporcional de este spool, que a su vez deja pasar aceite a mi servopistón, el cual moverá a mi plato basculante, como se puede ver aquí. Aquí tenemos acá mi válvula de alivio. Esta es una válvula multifunción. Vamos a ver que tiene varias funciones. Aparte de aliviar a 400 bares, aquí dentro se encuentran las checks que van a trabajar como circuito de carga, ¿no?, de bomba de carga. Y también se puede encontrar aquí una válvula de bypass. Aquí está el alivio de mi bomba de carga. Bien, aquí tenemos vista en corte de cómo la bomba, estamos desarmando la bomba. Y acá mi control. Este va a ser un control electrónico, ¿no?, proporcional electrónico. Aquí está el control proporcional electrónico. Este tipo de control puede variar, ¿no? Puede ser un control que no sea electrónico, que simplemente sea con palanca. Entonces ya se le quita este dispositivo electrónico y mediante un varillaje se puede activar la bomba, ¿no?, directamente. Entonces, para este caso es el control electrónico. Entonces el varillaje que se puede conectar acá, esto va a ir conectado a una serie de palancas, ¿no?, palancas internas que me van a dar la retroalimentación para que el spool distribuidor que se ha movido se vuelva a su posición de cierre, ¿no? Retorna a su posición de cierre. Eso va conectado aquí, ¿no? Esta es una varilla interna que va a provocar que se vuelva a cerrar el spool que se ha movido, ¿no?
Muy bien, están colocándolo ahí encima de la bomba y se pone a empernar encima de la bomba. Aquí está más detalle, ¿no? Cómo se encuentra el circuito, mi bomba Sauer Danfoss y mi motor, para este caso un motor fijo, ¿no? Las válvulas multifunción, mi circuito de carga, como pueden ver mi circuito de carga, bomba de carga, mi alivio de bomba de carga, 25 a 30 bares. ¿Y dónde están las checks? Las checks están acá internamente, ¿no? Entonces, esta es una multifunción, una válvula multifunción. Aparte de que tiene un resorte de alta presión que llega hasta 400 bares, tiene las checks. Entonces la bomba de carga va a poder ingresar aquí el aceite de carga, ¿no? A mi línea de baja presión. Por aquí no, por aquí está trabajando ya la de alta presión, ¿no? Cuando en el caso de que calemos el sistema hidrostático, ¿no? Se abrirá el alivio, ¿no? Y por último tenemos también estas dos tuercas, ¿no? Estas son tuercas de bypass, se le dice, ¿no? En el caso de que el equipo se encuentre malogrado, deteriorado el motor, no pueda funcionar por ningún motivo, yo no puedo remolcar este sistema, ¿no? Yo no lo puedo remolcar, puede ser un rodillo, ¿no? Un rodillo no lo puedo remolcar. ¿Por qué? Porque cuando lo mueva el equipo, esta bomba que de repente conecta unas ruedas, ¿no? Unas ruedas del rodillo, se va a mover la rueda, cuando se mueva la rueda, este motor se va a transformar en una bomba, ya que este eje se va a mover. Entonces va a comenzar a bombear el aceite. Y el aceite al encontrar cerrado, la bomba no está moviéndose, ¿no? Porque el motor está quieto, el motor está detenido, se ha malogrado el motor. ¿Qué va a ocurrir? Se va a elevar la presión hasta los 400 bares, ¿no? Y eso va a provocar un, eh, un candado hidráulico, como se dice, ¿no? Va a ser un sobreesfuerzo para jalar el equipo. Entonces, ¿qué hacemos en ese momento? Tenemos que hacerle un bypass a estas válvulas, ¿no? Y mecánicamente podemos apretarlas o aflojarlas, mejor dicho, para que se genere un bypass. Y cuando comience a bombear este motor, simplemente se bypassee el aceite a baja presión, ¿no? A baja presión entre circuito y circuito, ¿no? Se va a bypassear, ¿no? Va a estar dando vueltas ahí entre los dos. Y luego de que ya dejemos el equipo sin remolcar, estas válvulas de bypass se le vuelven a apretar nada más y no se pierde la regulación. Esa es la gran ventaja de usarla como bypass, no se pierde la regulación. Eso se verán en la parte de regulaciones, en más detalle. Vamos a ver, aquí encontramos mi plano hidráulico, ¿no? De mi sistema hidrostático y ya se ve una bomba bidireccional de dos direcciones, variable, y mi bomba de carga. Tenemos acá mi servopistón, mis dos líneas de pilotaje que vienen desde mi spool, ¿no? Mi spool distribuidor. Y para este caso una palanca mecánica, pero este spool distribuidor también es controlado electrohidráulicamente, ¿no? Como vimos con mi servo control electrónico, ¿no? Muy bien, tenemos aquí también mi válvula multifusión. Aquí vemos la válvula de alivio, ¿no? Una válvula de alivio de mando indirecto, ¿no? Aquí se deja el link para que pues, ustedes puedan ingresar a lo que son válvulas de alivio de mando indirecto. ¿No? Las check que la bomba de carga, como ven acá siguiendo el circuito, este es mi alivio de bomba de carga, va a llegar por aquí, va a avanzar y se va a ingresar por aquí a mi circuito de carga, ¿no? Aquí o aquí, ¿no? Dependiendo de la zona que esté en descarga, ¿no? Y va a llenar a mi zona de descarga. Y aquí está mi válvula de bypass, ¿no? Acá está, que yo mecánicamente lo puedo abrir. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El aceite que bombea el motor, cuando se transforme en bomba, va a pasar por aquí, va a ingresar por aquí, va a venir por aquí y va a ingresar también por aquí, porque las dos tenemos que abrirlas. Y va a estar dando vueltas el aceite, ¿no? Ya no va a provocar resistencia en el momento que remolquemos el equipo. Y acá está mi válvula de flushing, ¿no? O de enfriamiento de mi circuito hidrostático, mi motor hidráulico de dos direcciones. Acá más detalles, ¿no? Lo que son las válvulas multifunción. Y acá está mi dos válvulas multifunción en corte, mi válvula de alivio de carga, mi bomba de carga.
Muy bien, aquí tenemos mi motor S51. El motor también tiene un control electrónico, ¿no? Con dos solenoides puedo yo hacer mover este servopistón de forma vertical. Es muy diferente el servopistón de un motor que de una bomba. ¿Y quién lo va a controlar? Este es mi distribuidor, ¿no? Mi spool distribuidor va a ser el control. Dependiendo de cómo yo mueva este spool distribuidor, va a ser que el aceite ingrese a la parte inferior y logre mover, este servopistón logre mover la angulación, ¿no? de este block cylinder con los pistones. Y el desplazamiento del motor cambiará, ¿no? Por ejemplo, acá tiene un alto desplazamiento, un alto torque. Pero a medida que el pistón se eleve, le va a quitar desplazamiento, lo que va a provocar que el torque disminuya, pero la velocidad aumente. Se puede ver en detalle. Aquí tenemos el motor y el plano hidráulico para la disposición electrónica de control de este motor, ¿no? Aquí está mi pistón de control de la angulación de desplazamiento del motor. Este sería mi spool de control, que estaría el de aquí. ¿Y quién lo controla? Lo controla electrónicamente, ¿no? Como podemos ver aquí, esta servoválvula de control electrónico va a hacer que el aceite ingrese y lo pilotee, ¿no? Lo pilotee para que yo pueda mover en diferentes posiciones, ¿no? Según la velocidad que yo quiero, más veloz o menos veloz, al motor hidráulico. Muy bien. La presión que llega por aquí es derivada, ¿no? Desde la línea que se encuentra con alimentación, con esta válvula Schutter. Muy bien. Aquí podemos ver en detalle, ¿no? Cómo está el desarme de ese componente, ¿no? Ese control electrónico, vemos acá mi control electrónico con solenoides y los diferentes componentes internos que derivan este control, ¿no? Aquí está mi spool es desarmado, que va a controlar mi servopistón, ¿no? Del motor. Vista en corte del solenoide, vemos acá los electroimanes, las bobinas, dos bobinas que van a hacer que se pilotee esta válvula, ¿no? Y en lo cual va a derivar aceite a la parte extrema del servopistón para que el desplazamiento del motor disminuya, por lo tanto aumente la velocidad. Aquí vemos este muy importante, ¿no? Este dispositivo es internamente hay un spool distribuidor que va a controlar el plato basculante del motor. Entonces, esto es lo que va a ir siempre en un motor. El motor puede tener un control electrónico encima, o no puede tener también un control electrónico, un control mecánico, on-off, ¿no? Que simplemente lo mande de mínimo, de desplazamiento máximo a desplazamiento mínimo, en dos posiciones nada más. O como vimos aquí, es un control más electrónico, ¿no? Para diferentes posiciones de velocidades en el motor hidráulico. Muy bien, aquí podemos ver en detalle, ¿no? El funcionamiento de este circuito. Vamos a darle que funcione. Y la bomba de carga comienza a bombear. Activamos este solenoide. El aceite ingresa, se pilotea, ¿no? Manda aceite a mi servopistón, como ven aquí. Se mueve, se angula el plato basculante. El mecanismo de puesta a neutro se mueve y se vuelve a poner a neutro mi spool distribuidor que ha sido movido, ¿no? Para que se cierre ya el pase de caudal. Y comienza a bombear el aceite. Como pueden ver aquí, está trabajando mi válvula de refrigeración al motor y el motor comienza a girar, ¿no? Está en desplazamiento máximo. Vamos a ver, cambiar para que suba la velocidad. Pilotamos el mecanismo del servopistón del motor. Vamos a ver. Y inmediatamente aumenta la velocidad, ¿no? Para este caso fue muy rápida, ¿no? De máximo desplazamiento a mínimo desplazamiento y subió la velocidad, como pueden ver aquí. Muy bien. Quitamos y retorna, ¿no? Como pueden ver aquí. Entonces el control es así, ¿no?
Los solenoides controlan acá la angulación de este plato basculante, lo que debe determinar la velocidad de giro de mi motor, pero yo puedo imprimirle más velocidad, ¿no? Con un control interno, que sería un motor variable, ¿no? Puedo aumentar más la velocidad, pero sacrificando el torque. Muy bien, vamos a activar acá proporcional. Aquí está mi control más en detalle, cómo trabaja, ¿no? Hay un cargador frontal, vamos a ver. Se activa un solenoide de un lado, se activa y comienza a aumentar la velocidad, ¿no? Estamos en un terreno plano, la velocidad aumenta mucho más. No necesita subir una cuesta, una pendiente, por lo tanto la velocidad es más rápida.